Bienvenidos a Ciudad X sin filtros. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Ciudad X y me acompaña para darle voz y eco a la historia el ingeniero Alfredo Salazar. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues vamos a arrancar, ingeniero, si me lo permite, ¿verdad? Rescatando algo sumamente importante. Hay personajes en la historia que a la vista, pues no tienen gran relevancia, ¿no? Pero definitivamente sí la tienen y mucha. Sabemos, ya hemos hablado en los otros programas, de que la llegada de Owen aquí fue en 1872 y regresa en 1886, 14 años después. En ese periodo de tiempo se encuentra en Kansas a una señora muy importante que fue prácticamente el motor de toda la doctrina del experimento socialista, y se vino ella con Owen para acá y se llamaba Marie Holland. Marie Holland en esos 14 años lo ayudó mucho a entender la importancia de los proyectos socialistas que ellos querían manejar. Hay una fotografía que me gustaría que producción la pusiera. Sí, en esa fotografía va a aparecer una biblioteca y ella aparece de espaldas, y ese lugar fue lo que era la aduana en Topolobampo, enfrente del Cerro San Carlos, que ellos le llamaron Mont Yochua al cerro. Entonces, esa fotografía de Marie Holland, esa biblioteca que ustedes ven ahí, se la llevó cuando dice ya me voy, porque esto ya valió gorro, nos vamos. Él es Don Dunquin, Don Dunquins, okay. Sí. Cuando ella dice, esto se acabó, agarra sus tilichis y se va a Estados Unidos con ellos. Con los años, de alguna manera, esa biblioteca que ustedes ven ahí, se va a California. Entonces, para entenderlo, esa biblioteca existió y existe hoy por hoy. Definitivamente, con todas las fotografías casi 500 fotografías de la colonia de Ira Needland y todos los fotógrafos de ese entonces. Ahí está todo. La historia de este lugar está en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, pues se sigue hablando de lo que aquí pasó, de los cimientos de nuestra ciudad, de lo polémico que ha sido ese lleva y trae de información, recordándolo aquí en Ciudad X, Historias de esta Tierra. Está por demás interesante, emocionante. Y de verdad, bueno, pues los caminos de la vida, no vamos a decir como la canción, no son como yo pensaba. Lanzamos una pregunta, ingeniero Alfredo Salazar, antes de irnos al aire. Y es que existe como que una controversia, división, diferentes intereses, diferentes personajes que tenían amor o tenían ojo visionario negocio en nuestra tierra. Johnston, Owen. ¿Quién fue primero? ¿Qué hay de esta controversia? No, ¿a quién le tenemos que agradecer? Ahí no hay ninguna controversia, ni quién fue primero, ni pero no. Me imagino que sí sabían el uno del otro. Por supuesto que sí. Okay. La lucha por sobrevivir los colonos y tuvieron una confrontación muy seria en el canal, porque cuando Johnston se da cuenta que Owen no había comprado nada, eran mentiras. Entonces va a México y compra el predio Mochis. 14,800 y tantas hectáreas. Y un topógrafo muy conocido que se llamaba George Page, fue una persona que trabajó con Johnston, pero antes de eso le hizo el plano. Ahí, en ese plano, mañosamente, pues se incluyó el canal. Entonces, cuando estaba terminado el canal, dijo, el canal es mío. ¿Cuál canal? El Tastes. Ah, perfecto. El Tastes se incluyó en las 15,000 hectáreas, casi 15,000 hectáreas. Lógicamente esto causó un revuelo tremendo en la colonia. Inclusive mandaron traer sicarios para matar a Johnston. O sea, tuvo que ir a refugiar al consulado americano. Ya se usaban. Están de moda. Es increíble el cómo. Entonces sí sabían el uno del otro. De repente yo digo que le dio coraje saber y descubrir, pues ¿qué compró este compa, no? Sí, no compró nada. Entonces, ¿qué le pasa? Entonces, bueno, se compra y se incluye el canal y empieza a tejerse la historia. Pero te voy a hacer una puntuación. Voy a puntualizar algo. Hay un recurso legal de los colonos que dicen, oigan, pues no la frieguen, pues nosotros hicimos el canal, y entra una controversia legal.
que llega hasta México. En México, Johnston tenía un despacho de un licenciado muy famoso que era el Liceo Zapata. Y empieza el dime y te diré, y también tengo que decirle que Johnston perdió el pleito de las aguas del Río Fuerte. Lo obligaron a vender barato, a mantener los canales limpios y a darles agua. No es cierto que no perdió ni una. Yo tengo todos los documentos del pleito de las aguas del Río Fuerte. Los dos yo pienso que eran unos genios en negocios, ¿eh? Sí, las perdieron unas, pero ganaron muchas. Sí, uno hizo el plano de el proyecto para un avión, pero no lo pudo volar hasta que llegó el piloto. Okay. Y dijo, ¿hiciste avión? Pues ahora lo vuelo yo porque me voy a quedar con él. Y se quedó con él. ¿Y quién era el piloto? Pues Johnston. Johnston. Oh, perfecto, sí. Pues tiene coherencia. Pero mi pregunta fue anteriormente, ¿los dos tenían amor por esta tierra o visionarios de negocios? Yo creo que los 50 años que vivió Johnston aquí, que fundó un imperio azucarero, que apoyó todo, que construyó todo, que planeó una ciudad y que quiso que lo enterraran aquí, que ya tuvimos ese tema, y el otro se va, los traiciona, no tiene proyecto, entonces te ponen la calificación tú. No, pues tiene más peso Johnston. Pues claro. Tiene más peso y tiene más, obviamente, cosas que adjudicar. Con razón la estatua. Esa estatua de Topolobampo. La estatua. Es que sí hay que reconocer que si no ha sido por Owen, pues muchas cosas no se hubieran dado, ¿no? Hay que agradecerle también muchas cosas. Por eso tenemos una calle con su nombre aquí en la ciudad. ¿De quién? De Owen. Y otra de Johnston, escondiditas, ¿no? Sí, muy muy vergonzosa. Oye, perdón, Owen. Así, ¿no? El proyecto de Owen no solo ha sido cuestionado el día de hoy, sino que a lo largo del tiempo. Entre las tantas investigaciones de Ciudad X encontramos un artículo del periódico The Earth de Nueva York que se llamaba La burbuja de Topolobampo y la unidad de cuenta ridiculizada. ¿Y por qué? Resulta que Owen no toleraba la palabra dólar en su nación cooperativa. Entonces implementó esto, llamar a una unidad de su cuenta un Topolobampo. Este Topolobampo se divide en 10 partes llamadas bampos, y ese bampo se divide en 10 polos. Cada uno de esos polos se dividen en 10 tops. O sea, 10 tops hacen un polo, 10 polos hacen un bampo y 10 bampos hacen un topolobampo. Como dato, lo dejo como dato. Mejor regresamos al programa que pueden ver todos los miércoles a las 7 de la mañana. Hay otra pregunta muy importante y de verdad que esto va a dar hasta para todo lo que resta del programa, yo creo. Hay muchas personas, historiadores, mucha persona que le encanta aportar, que le encanta contribuir, que le encanta hasta hablar por hablar, sin bases, sin fundamentos, sin algo que te respalde, porque si algo que hemos dicho, pero hasta el cansancio, es que Ciudad X tiene respaldo en información, trabajo de campo, contactos en todo el mundo, viajes, investigaciones muy profundas. Investigaciones, y todo eso cuesta cuando la pasión pesa. Entonces es apasionante. Es apasionante, ¿no? Entonces, precisamente, ¿cómo se organiza? ¿Cómo se nace? ¿O cómo se funda ese grupo de personas? Y en base a la historia, ¿no? Te preguntarás también, todos los radioescuchas que en este momento están en sintonía de Estéreo 1, en relacionado, ¿quién tiene la verdad? ¿A quién le voy a creer? ¿Quién define esto? ¿Quién define? ¿Quién dice esto es así? Sí, mira, por allá en los años, a mediados de los 90, sí. 4 personajes se juntan para hablar de historia. Porque no había libros de nada. Don Manuel Moreno Rivas había hecho un libro que se llama Socialismo en Topolobampo, que mucho de lo que tomamos aquí es de ese libro. Y también se había escrito El Edén Subvertido. Es un libro que escribió el padre Ortega, uno que fue el padre Ortega fue el director del Colegio Mochis en el área espiritual y también lo manejaba bien. Y fue muy querido el señor y se interesó mucho en la colonia de Owen por razones obvias. Había más información de uno que del otro. Se empiezan a juntar estos señores, de los cuales queda nada más uno, el señor Roberto Valderrama es el que queda. Y me invita don Manuel, Roberto, don Manuel Beltrán, el doctor Lastras. Y empezamos a arrimar los jóvenes en aquellos años. Y uno de ellos era yo y otro de ellos era Enrique Martínez de la Roca. Ahí se inicia
lo que hoy le llaman un grupo de historiadores que se juntan, que tienen un nombre ahí que... Y yo pienso que una de las bases fundamentales de este programa es empoderar con la verdad de la historia y que la gente se sienta con esa entidad, ¿no? Que Sí. es lo que es el cometido. Es bonito aprender todo esto, ¿no? Saberlo. ¿Y quién no le dice que en su haber ha inspirado a muchas generaciones a que tengamos ese amor por nuestra tierra y ese amor por investigar también? Y por el agua del Canal 5 y ya no hay ni agua. Dios mío. Y sobre todo también el que se sienta uno atraído por la historia, que seas portavoz de ella y que al momento que se dé una plática, defender con fundamento Ujú. y con la verdad de la historia. Sí, yo hace muchos años intenté meterme en las direcciones de las secundarias para que me permitieran dar la clase de historia, porque dije yo, algo tengo que hacer. No funcionó. No, que el sindicato de maestros y que el otro, y que yo no iba a cobrar. Iba a sembrar una semilla para que renacieran los muchachitos que no llegaran a preparatoria como yo llegué a la preparatoria en Guadalajara. Y que de ahí es su espinita y de ahí fue y De ahí brotaron fue. tantas cosas. ¿De dónde saca tanta información en su haber como historiador? Viajes, lo googlea. ¿Qué pasa? Pero antes de irme de lleno de esa pregunta, estábamos en la pausa y estábamos platicando y le estaba compartiendo. Yo recuerdo, ingeniero, cuando estaba lo que es el aniversario de nuestra ciudad. Yo lo recuerdo que me tocó ser parte de un evento que era el Radiotón. Todos los medios de comunicación participamos y era una colecta para la construcción de la ciudad deportiva El Centenario. Uh-huh. Estábamos regidos por el gobierno de Maloba en ese entonces. Sí, Maloba. Entonces había un evento de verdad musical, cultural, de historia, un movimiento hasta en bicicleta. Fue el que más aguantara andar en bicicleta, algo así le iban a dar un premio. Había mucho movimiento. Y uno de ellos era que en un cofre invitó a toda la ciudadanía a poner una cartita ahí, con el pensamiento, con lo que quisieran. Y enterrarlo, hasta en ese momento me quedé yo, en lo que era el Cerro de la Memoria. Y ese cofre se iba a sacar al siguiente 100 años, o sea, a los 200 años de los Mochis. En ese festejo se iba a sacar el cofre. Uh-huh. El cofre existe, me dice. No. Hay una urna. Se guardó en una urna un montón de documentos que pusimos entre 5, 6 o 8, 10 gentes. Que colaboramos con lo que está ahí adentro. No, las de la gente. No. ¿Y qué pasó con mi cartita? Pues no sé. ¿A dónde se fue? Pues hay que averiguarlo. Pues ahí en el cerro donde la dejaron. ¿De dónde saca tanto archivo? ¿De dónde saca tanta información? Híjole. ¿De dónde? ¿A quién se la pide? ¿Quiere que te diga lo que me robé o lo que me han regalado, lo que he juntado, Yo lo creo que he viajado? vámonos por el lado bonito. Bueno, es que todo es algo bonito porque son robos arqueológicos. Vamos a platicar la historia de ese robo porque la gente va a pensar mal. Va a pensar Sí, más mal. vale que le demos fondo a eso. Va a pensar mal y si fue un robo. Sí, Pero fue. platiquen la historia. Bueno, en el año 98, yo estaba en la Ciudad de México viviendo una temporada por motivos de trabajo. Me llama la muchacha, la señora que nos atendía. Buenos días, ¿usted es Alfredo Salazar? Sí. Mi nombre es María Eugenia Romero Ibarra. Soy de Culiacán, dice. Y estoy haciendo biografías de los personajes que hicieron industria, hicieron empresas y que ya no existen. Y me llamó mucho la atención los Mochis, porque traigo una tesis sobre la producción de azúcar. Me gustaría platicar contigo. Le dije, ¿quién me dio mi teléfono? Me lo dio el profesor, Sergio Ortega. ¿Qué le parece si mañana vamos a desayunar? Le dije, sí, con mucho gusto. ¿A dónde? Al Sanborns de División del Norte y Tasqueña. Ahí entramos juntos al Sanborns, Mario Eugenia y yo, porque me dijo, soy chaparrita, soy así, sí. Y inmediatamente lo localicé. Alfredo, Mario Eugenia, sí. Desayunamos, comimos y merendamos. Nos estuvimos como 9 horas platicando. Que se fueron como nada. Ahí nace el interés de ella
de venir a Mochis a visitarnos ya concretamente en un proyecto. Ese proyecto terminó con un libro que se llama Benjamin Franklin Johnston y sus empresas, porque si creen que nomás tuvo una, pues no. Vino, nos visitó, se fue y me dijo, ¿qué documentos? No habrá documentos. No, le dije, no encontraron nada, pues es impenetrable los archivos. Para entrar al ingenio azucarero, pues, simplemente no te dejan entrar. Entonces en el 2001 me llaman de la dirección del ingenio. Me dicen, oiga, pues estamos enterados de que usted tiene más o menos conocimiento de la historia, del ingenio, Sí, le dije, pues vamos a cumplir 100 años de la primera zafra en el 2002. Esto fue el 2001. Nos gustaría que usted nos hiciera un proyecto para el festejo de la zafra número 100. Ah, pues con mucho gusto, sí. Pues cuánto, qué tanto, órale. Pues en ese inter, pues era muy difícil entrar y a mí me dejaban entrar en mi carro, en un carro grande, con un gafete para poder entrar al ingenio, y me asignaron una de las casas dobles para que una persona del ingenio me auxiliara, porque entonces me dijeron, bueno, vamos a reestructurar la Varsovia, vamos a hacer el mezanín que tenía era de madera, entonces hay que hacer los escalones. Entonces empecé a dirigir la obra también, porque creo que le entiendo algo de eso, y nos dieron en comodato la casa, lo que es la casa del Centenario, también se empezó a arreglar, pero eso fue después. Entonces ahí, estando parado en la Varsovia, un invierno, con la chamarra puesta, no se me va a olvidar nunca, viendo hacia el fondo de la Varsovia, los cuatro, tenía unos carpinteros trabajando ahí, y veo que de un lugar de la Varsovia empieza a desmayarse así, y se cae hasta el piso una hoja color sepia. Y ya lo que trae uno, ¿no? Y ya lo dije, esto es un mensaje, ¿no? Gracias, señor. Sí, es un mensaje, ¿no? Era el reporte del final de la producción de alcohol del ingenio. Ellos tenían que reportar a Culiacán cuándo empezaban a producir alcohol y cuándo terminaba la producción de alcohol. Aunque no fuera cierto, pero tenían que decirlo. Uh-huh. Entonces me quedé le dije, ¿y esto de dónde viene, no? ¿De dónde salió este papel? Y ya me acerqué y ya vi que había unas sillas y papeles, cochinada, basura, polvo, lodo. Empecé a jalar cosas hasta que empecé a ver los archivos de United Sugar Company. A mí mismo en ese momento agarro el teléfono y le hablo a la doctora Romero. María Eugenia, encontré los archivos de United Sugar Company. No, sí, no los vayas a tentar, me dijo. Mañana nos vamos, me voy a llevar a dos de la universidad, me voy a llevar a dos inspectores de los que se dedican a ver archivos, porque tienes que prepararte con unas batas, que con guantes y máscara, cubrebocas. Y llegaron el siguiente día, y llegaron a trabajar. Pero conociéndolo, no tentó nada. Bueno, cuando empezó el esculque, unas mesas largas pusimos para poner los libros y los archivos. Yo empecé a ver documentos que dije, no, estos se van en el carro conmigo. Y con la complicidad de las personas que estaban ahí, porque también María Eugenia se llevó cosas. Que no se haga. Entonces empecé a llevarme al carro el robo hormiga, que gracias a Dios, porque si no hago eso y María Eugenia no se lleva eso, lo quemaron. Cuando terminamos de trabajar y dejamos los libros, todo bien ordenado, clasificado, hay un archivo donde se clasificó todo. ¿Cómo así? Lo quemaron, lo agarraron y lo destruyeron. ¿Destruyeron la historia? Pues casi toda. Increíble. Fue un robo justificado y agradecidos por ello. Claro que sí. Bueno, pues esa es la historia del robo que te estábamos comentando desde hace varias pausas. Pues nosotros ya hemos llegado a la culminación. Ingeniero Alfredo Salazar, muchísimas gracias a todos los que hacen posible este espacio, a todos los que nos acompañan en Ciudad X. Muchas gracias a quienes nos operan desde nuestras oficinas aquí en Estéreo 1. Gracias, Ariel, Alonso. Ambos gracias. Y bueno, pues soy tu amiga y servidora Verónica Ruiz. Pásenla increíble. Excelente fin de semana.